Entonces es esta situación. Simón Salgado, si me escuchas ahorita, ya debes yo creo que debes ya escucharme mejor. Sí, Lore, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí? A la maestra Patti y su esposo, buenas noches. Nos tocó estar juntos en la vacuna aquí en Valle de Bravo con la maestra y con su esposo. A ver si ya me están escuchando en Facebook. Por favor, a ver si ya se están escuchando. Ah, mira, ya, qué bueno, ya se está escuchando bien. Qué bueno, Simón. Qué bueno, ¿sí? Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Vicky, ¿cómo estás, Vicky? Buenas noches. Apo, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por haber llegado a Cristo. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre te conectas, qué bueno, gracias al Señor. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar porque luego nos gana el tiempo y nos alargamos más de lo que nos debemos alargar y a veces pues no sé, a mí me pasa que se me hace bien interesante todo lo que nos revela el Señor, todo lo que nos revela. Así es que oremos, Señor mío, gracias, Señor, por ese gran honor de poderte conocer, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos y glorificamos y damos la gloria, como a ti, Padre mío, del cual proceden todas las cosas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Katy Camarillo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte también. Mis hermanos, vamos a continuar con este tema que estábamos estudiando ayer y quisiera ahora empezar nuevamente con 1 Corintios, que ayer lo avanzamos bastante. 1 Corintios 8, creo que tiene mucha revelación. Y aquí está un punto muy, muy clave para todos nosotros. Hola, Eve, buenas noches. Un punto clave para todos nosotros. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, no tenemos, Pidio, ¿cómo estamos? No tenemos duda alguna que no debemos participar de las cosas a los ídolos. Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, eso significa que tenemos que caminar en amor por todos los perdidos. Todos los perdidos, recuerda. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Marinita, buenas noches. Tenemos que recordar esto. Tú y yo en algún tiempo fuimos gentiles y no teníamos conocimiento de la verdad y participábamos de muchísimas obras infructuosas de las tinieblas y nuestro entendimiento estaba entenebrecido, es decir, para nosotros era locura todas las cosas de la palabra de Dios. Marilena, por ahí tengo una llamada, voy a reportarme con Pidio y contigo para ver. Linda, buenas noches. Así es que, mis hermanos, es muy importante, tenemos que tener misericordia por los gentiles. Yo sé que cuando vemos a la gente pintada con calaveras, con máscaras,
y sus comportamientos que te quieren espantar y que yo soy la muerte y que te voy a llevar y que quién sabe qué y todo lo que ellos dicen, a veces nos molesta o quisiéramos corregirlos o pasamos por ahí y dicen, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Nosotros estuvimos ahí. Todos ahora tenemos conocimiento, pero el amor edifica. El amor edifica y eso significa que tenemos que tener nosotros misericordia de todas personas. Y ayer hablábamos, hola Ara, buenas noches. Ayer hablábamos, hola Pati, Pati Briseño. Ayer hablábamos de la importancia de ganarlos para Cristo, de estar orando por todos ellos, porque el motivo más importante es que ellos deben también, porque leíamos ayer claramente, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué viene el Apocalipsis, la tribulación y la gran tribulación? Porque Dios quiere causarnos que venga una tribulación sobre los hombres y que venga todas esas cosas que vienen en Apocalipsis. Todo es para salvarlos. Todo es porque Dios es bueno y desea salvarlos, ¿sí? Así es que nosotros tenemos primero que poner el amor como número 1, ¿sí? Dice en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gloria a Dios que nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y amamos a su precioso Espíritu y somos conocidos, ¿sí?, de Él. Dice en el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican, acerca pues de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. El ídolo no, ¿sí? El ídolo no, pero lo que sí sabemos que no es nada el ídolo, pero los demonios sí son, ¿sí? El ídolo no, ¿sí? Así es que, pero los demonios sí, ¿sí? Los demonios ahí están. Entonces dice, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nosotros tenemos el conocimiento que nada más hay un solo Dios. Es decir, todos los ídolos como Tlaloc, como todos los que adoraron nuestros antepasados, los aztecas y todo, el ídolo no es nada, pero los demonios que se dejaban adorar a través de ellos, sí, ¿sí? Así es que, dice en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, solamente el Padre. Bueno, y aquí no quisiera entrar al tema, pero qué gran misterio, Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿sí? El Verbo era con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Entonces nuestro Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Así es que es un tema interesantísimo, pero no estamos estudiándolo ahorita. Solamente tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él creó todas las cosas. Creó a los ángeles que se rebelaron, creó al ángel de luz que también se rebeló, ¿sí? De él proceden todas las cosas, se rebelaron y nosotros somos para él, ¿sí? Y nosotros somos para él porque él nos creó, él fuimos creados para alabanza suya, ¿sí? Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Así es que del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Un Señor del cual son todas las cosas, porque el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Es decir, fíjate
¿Qué estaban haciendo los corintios? No hay gran diferencia con nosotros. Muchos de nosotros que venimos de la tradición, que venimos de ser gentiles, nosotros también en algún tiempo, fíjate, pero aquí los corintios, a pesar de que ya estaban en Cristo, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Comen como sacrificado a los ídolos. Y eso le puede suceder a un hijo de Dios cuando es muy joven. Mira, yo he conocido personas que llegan a Cristo, les gusta la palabra, pero vas a su casa y aún siguen con idolatría. Siguen con idolatría porque no pueden soltarlo y no es que no quieran soltarlo, les falta conocimiento y revelación de la palabra. Entonces, esas personas tenemos que tener misericordia. Ya son hijos de Dios, aman a Dios, pero no les ha sido revelado. Porque hay personas que durante años y años su fe estaba puesta en un ídolo, su fe estaba puesta en una imagen. Y para ellos les es muy difícil soltarse. Y seguramente tú has de conocer algún familiar, ¿sí? ¿Qué tal, Ingrid? Buenas noches. Tú puedes conocer algún familiar, un conocido de personas que están muy arraigadas a tener una imagen, ¿no? Entonces estas personas, su conciencia es débil y se contamina. Entonces para ellos les es difícil soltar. Dice en el versículo 8, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿sí? Es decir, para Dios no tiene importancia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Es decir, no debemos nosotros participar de las ofrendas que se dan en estos días, ¿sí? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y aquí yo quisiera mencionar, ¿sí? Si alguno te ve a ti participando de estas fiestas, ¿sí? Vas a animar a otros cristianos, a invitarlos a que no tiene nada de malo. Mira, mi hermano, huyamos de la idolatría, huyamos de la idolatría. Muchas veces algunos dicen, mira, no tiene nada de malo, si solamente estamos bailando, si solamente estamos aquí haciendo una obra de teatro, no lo veas tan malo, ¿no? Entonces, o alguien dice, oye, ¿qué hago? Fíjate que en la escuela de mis hijos que quieren que nos disfracemos, ay, disfrázate de abejita, ay, disfraza a tus niños de otra cosa que no sea calavera y participa, ¿no? Es cierto, el amor edifica, ¿sí? Pero te va a haber otro hermano que es débil y entonces, por eso yo quiero tratar el día de hoy cuando nos vemos verdaderamente presionados por algunas cosas. Ayer les ponía yo el ejemplo de que cuando tú vas a inscribir a tu hijo a la escuela, yo creo que debes ser muy claro y decirle, maestro, director o quien sea, mis hijos no van a participar de nada de las fiestas de estas del Día de Muertos y todo ese tipo de cosas y lo van a entender, discúlpeme, nosotros somos cristianos, a lo mejor para usted es una locura, pero yo le pediría que no nos haga participar en esto, no vamos a estar participando, ¿no? Vamos a decirlo, para que no haya tanta presión, ¿no? Entonces, aquí lo que se refiere es que en realidad, si tu conciencia no la pones en esas cosas, no hay problema, pero te puedes encontrar personas que son débiles. Mira, te voy a poner los extremos de este tipo de cosas. Mira, yo me acuerdo mucho que empezábamos en Cristo y estábamos aquí también en Valle, porque nosotros en el primer lugar que conocimos, yo conocí la palabra de Dios fue aquí en Valle, mi primer pastor fue aquí en Valle de Bravo, y aquí veníamos todos los domingos, íbamos a la iglesia y todo. Y bueno, hubo una familia que nos invitó en estos días
invitó a muchos a que fuéramos a tomar un pan, un pancito a su casa. Y bueno, esa familia sacó el pan de muerto, ¿no? Y entonces hubo unos que estaban ahí que eran mucho más radicales. No podemos comer ese pan. Ese pan es pan de muertos, ¿no? Ese pan es para los muertos, así es que no debemos comerlos. Bueno, yo dije, bueno, pues aquí tiene que ver mucho la conciencia, porque es un pan, con el mismo pan que hacen una concha, con el mismo pan que hacen un bolillo, con la misma harina, pues que lo hacen. Aquí hicieron un pan que ahora le pusieron unos huesos, que son unas bolitas muy sabrosas, por cierto, que le llaman huesos, ¿no? Entonces, para esa familia era una carga, ¿no? Era una carga pensar. Entonces ellos estaban muy del lado del extremo, ¿no? Pero entonces, si hubiéramos comido junto con los otros hermanos que estaban, que están que para ellos no tenían ningún problema, hubiéramos sido una carga para esas personas. Es decir, ellos eran una familia, digamos, débil, como dice, su conciencia se contamina, ¿sí? ¿Por qué dice? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, no tiene nada de malo. Uno va a decir, no tiene nada de malo, participa. Pero Dios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿sí? Así es que dice aquí en el versículo 11, y por el conocimiento tuyo, que tú sabes que no tiene ningún valor lo que están haciendo, ningún valor lo que están haciendo ahorita los gentiles, ¿sí? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque lo puede jalar el mundo. Lo puede jalar el mundo. O sea, cuidado con ese tipo de cosas porque nos es muy fácil decir no tiene nada de malo y entonces el enemigo es muy hábil, te va a jalar al mundo. ¿Por qué crees que el Señor en el Antiguo Testamento dice muy claramente, no permitas que tus hijos se vayan a casar con incrédulos? Porque si se casan con gentiles, dice, los va a jalar el mundo y se van a olvidar de mí. Y hoy tú puedes ver muchos papás cristianos que permitieron que sus hijos se casaran con gentiles y bueno, pues ahora hay una gran lucha en ese matrimonio porque aunque uno de los hijos es cristiano, el que haya sido cristiano, el otro no lo es. Entonces hay una lucha tremenda, ¿no? Entonces, por eso no debemos participar y no podemos decir, aunque no tiene nada de malo, no debemos participar porque aquí dice que por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera estás pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Contra Cristo estás pecando, porque si pecas contra un hermano, automáticamente ese hermano es del cuerpo de Cristo y es de Cristo. Por tanto, estás pecando contra Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos que ser verdaderamente muy sabios y mejor, como decíamos ayer, evita el participar de estas fiestas. Evítalo para que no, aunque no tienen ninguna, ¿sí? No tiene ningún valor alguno si no pones la conciencia. Si no pones la conciencia, no tiene ningún valor, ¿sí? Por lo cual dice en el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, ¿sí? O sea, ninguno busque su propio bien, sino siempre el del otro. Dice aquí en 1 Corintios 10, 12, fíjate. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, hemos visto caer a muchos hermanos por tomar a la ligera las cosas y sentirse llenos de conocimiento y sentirse firmes a sentirse firmes a que
no tiene nada de malo, esto no tiene ningún problema, ¿sí? Te encuentras hermanos que dicen, yo sigo escuchando esta música porque a mí me encanta y toda la vida me gustó el jazz y toda la vida me gustó los Beatles y toda la vida me gustó este estilo de música de los Rolling Stones, así es que no tiene nada de malo. Cuidado, cuidado porque aunque te quieras sentir firme, Satanás no está jugando. Satanás sí está listo para alejarte y mandar el zarpazo. ¿Por qué crees que es comparado, el Señor lo compara con una serpiente? ¿Cómo entra una serpiente a una casa? Nadie se entera cuando entra una serpiente, porque la serpiente, estés en el bosque, estés en tu casa, estés donde estés, siempre la serpiente entra sigilosa. O sea, nadie se entera que se está acomodando, ¿no? Y la dejas ahí, nadie se va enterando. Pero cuando ya está lista para lanzar la mordida para matar, ahí lo hace en segundos. Entonces, mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Así es que lo mejor es caminar del lado seguro. Lo mejor es caminar del lado seguro. Mira, por ejemplo, ¿por qué estamos predicando el día de hoy? Pues porque queremos que todos nuestros hermanos, todos ustedes, sientan que para estos días para nosotros no significan nada. Simplemente para nosotros el día de ayer fue 1 de noviembre y hoy es 2 de noviembre, nada más. Es que es día festivo, no es para nosotros nada. Es un día normal que hay que trabajar, que hay que hacer las cosas como si no existiera. Es lo mejor que podemos hacer. Y entonces seguir nuestras actividades, como dije, hay que evitar participar de cualquier reunión. Si alguien te invita, discúlpate, para ti no debes participar, porque mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Aquí acabamos de leer ahorita que todas estas cosas no tienen ningún valor, ¿sí? Por lo tanto, dice en el versículo 14, por tanto, dice, amados míos, huir de la idolatría. Recuerda que todo al final trae cosas espirituales. Todas las cosas traen cosas espirituales. Mira, por ejemplo, te empiezan a vender que algunos dicen el yoga. Ay, no, que es una meditación que te hace descansar, ¿sí? Cuidado, mis hermanos, si tú te pones a ver a todas estas personas que ponen ciertos ejercicios que en principio el diablo los vende para un descanso del cuerpo o descanso de los huesos o de las coyunturas o es decir, de lo que quieras llamarle. Te vas metiendo ahí en ese rollo y acabas con que traen una idolatría impresionante. Por ejemplo, tú ves a los toreros dicen, bueno, salen a torear ahora sí que como salen a torear a los toros, pero si te metes ellos son superidólatras, ¿sí? Entonces atrás de todo siempre acaba Satanás de estar metido en todo. Así es que mejor mantengamos la distancia, porque para nosotros solamente tenemos un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, ¿sí? Mira, recuerda este versículo que en Efesios, ve aquí Efesios, ahorita te digo qué números nos ubica muy, muy bien ¿sí? Dice Efesios 4, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, y finalmente en todas las cosas se mete el enemigo. En todas las cosas se mete el enemigo. Así es que aparentemente el enemigo pone cosas como que no tienen nada de malo, pero te empiezas a meter y acabas con idolatría. Y tristemente podemos decir ahorita que hay hermanos que se han alejado y bueno,
sigamos orando por ellos, porque Dios es nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor y va a hacer que regresen esos hermanos, pero van a regresar muy golpeados, ¿sí? Así es que aquí en Primera de Corintios no sintamos que estamos muy firmes. El mundo te puede jalar, ¿sí? Así es que huyamos de estas fiestas. Dice aquí, versículo 14, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huir de la idolatría, ¿sí? Yo me acuerdo cuando tenía unos jefes que eran la verdad, yo los admiraba mucho con su capacidad técnica, pero una vez uno de ellos me dijo, te voy a hacer tu carta astral, ¿no? Y dije, pues, ¿de qué se trata esto de la carta astral, no? Y bueno, nunca me la hizo, pero me enteré que el jefe de él era, entre ellos traían un rollo ahí espiritual tremendo. Dices, no puedo concebir que gente tan pensante esté metida en eso. Me acuerdo que yo llegaba a la oficina de llegué a la oficina de ese jefe por razones X, y la secretaria ponía velas en la mesa de centro, en su escritorio, y a la hora que ya iban a empezar las reuniones técnicas, o sea, reuniones totalmente de ingenieros, la secretaria pasaba a apagar las velas y a guardarlas. Y yo no le di importancia porque yo no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Ya después lo relacioné con eso de la carta astral y dije, y ahora que estoy en Cristo, digo, ¿en qué cosas se habrán estado metidos? O sea, ¿cómo al final acabaron buscando cosas espirituales, pero de Satanás? Y nosotros solamente tenemos un solo Dios, ¿sí? ¿Sí? Dice Ceci, ¿por qué, pastor, los toreros quizás algunos no sabemos, papá? No te entendí, Ceci. Pero lo que yo voy es que toreros, músicos, todos, ¿sí? Cuando tú vas a Catemaco, te platican ahí los mismos brujos que ahí llegan artistas impresionantes, llegan políticos muy importantes a Catemaco a consultar a los brujos, a que les hagan unos menjurjes ahí para que ganen o lo que sea, o sea, en todo. Así es que mire aquel que está firme, ¿sí?, que no caiga. Así es que alejémonos de todo lo que nos prohíbe Dios y hagamos solamente su voluntad. Y es como caminar en la orilla de un precipicio. Mejor métete dentro de la zona segura. Así es que cuando te quieran jalar hay mucho terreno para que no te caigas, te regresas, ¿sí? ¿Sí? Así es que dice aquí en el versículo de Primera de Corintios 10, vamos a estudiar, vamos a ver qué es la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena que nosotros celebramos? ¿Sí? No, creo que no me traje mis lentes, pero no importa. Dice, vamos aquí a Primera de Corintios, dice, vamos a Primera de Corintios 10, ¿sí? 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. No es para ti y para mí, en tu conciencia, en mi conciencia, que ese jugo de uva, cuando lo tomamos, cuando celebramos la Santa Cena, que va a ser el día de mañana, que Luis la celebra el primer miércoles de cada mes, para ti, para mí, significa ese jugo de uva en nuestra conciencia la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, no es la comunión, esa galleta, ese pan en tu conciencia significa, ¿sí?, significa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice en el versículo 17, siendo un solo pan, nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Por
pues todos participamos de aquel mismo pan. Y mira, nos debe llamar mucho la atención aquí en el libro de Juan 6, ¿sí? Vamos aquí a Juan 6, abre tu Biblia en Juan 6, y qué importancia tiene, o sea, Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Ahora, ¿cómo comes realmente el pan de vida? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego dice aquí en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Sí? Fíjate, está haciendo una similitud de que el Verbo se hizo carne. Entonces, cuando tú estás comiendo esa carne de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Que es la palabra de Dios, no vas a morir porque lo que estás comiendo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Lo que da vida es el espíritu. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor Jesucristo, son vida. Así es que tú ¿cómo comes a Cristo? Comes la palabra de Dios, ¿sí? Comes la palabra de Dios. Y toda la que estás comiendo lo crees, ¿sí? Dice aquí en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Ahora, ¿realmente cómo comes este pan? Con la palabra de Dios. Pero aquí podemos entender claramente que el Señor también se está refiriendo cuando celebramos la Santa Cena. Para ti en tu conciencia estás comiendo a Cristo, ¿sí? Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne. Así es que el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. La palabra se hizo hombre. Y esa palabra es la que nosotros comemos, y comemos el pan, el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás comiendo el pan, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que te va a dar la vida eterna? ¿Y qué es lo que vas a lograr tener? Tú vas a salvar tu alma y Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Ese cuerpo, con él vivirás eternamente. Eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El Verbo se hizo carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Entonces, ve el versículo 53. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, te digo en cierto, si tú no comes la carne del Hijo del Hombre y si tú no bebes su sangre, no vas a tener vida en ti mismo. Es decir, si tú no comes la palabra de Dios, ¿sí? Si tú no comes la palabra de Dios, no vas a poder cambiar, no vas a poder ser transformado, no vas a permitir la obra de Dios. Es decir, Dios te da un espíritu nuevo, pone su espíritu dentro de ti, pero tú no vas a poder lograr nada si nada más te quedas sin comer la palabra de Dios. Pero si tú comes la palabra de Dios, que es el cuerpo de Cristo, entonces, siendo muchos, nosotros somos un cuerpo con Él. Y entonces vamos a ser ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, que Él está creando un templo santo para el Padre.
Y ese templo santo va a estar en un cuerpo glorificado, ¿sí? Así es que dice aquí, el pan que yo daré es mi carne, en la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, todo aquel que coma de este pan, y aquí está el punto, ¿cómo como este pan lo puedes comer cuando tú lees la palabra de Dios, cuando permites la palabra de Dios que te transforme. Pero aquí entendemos por qué celebramos la Santa Cena, porque el Señor nos instituyó que celebráramos la Santa Cena tomando un pan y tomando un jugo de uva, ¿sí? Otros dirán, pero era vino. Bueno, pues nosotros no lo hacemos así, lo hacemos con un jugo de uva. Pero lo importante es tu conciencia. Lo que estás haciendo es decir, Señor, estoy comiendo tu cuerpo. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, estoy comiendo tu cuerpo para que, siendo nosotros muchos, somos un solo cuerpo. Siendo nosotros mucho. Mira, vuélvelo a leer aquí en 1 Corintios 10, ¿sí? 10:17. Siendo un solo el pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿sí? Fíjate lo que está haciendo Dios en nosotros. Estás trabajando al estar comiendo cuando tú cambies tu alma y gobiernes tu pecado y todo tu comportamiento sea justo, andes en amor y todo eso, entonces Dios te va a premiar con un cuerpo glorificado, que todos con ese cuerpo glorificado seremos el cuerpo de Cristo para la dispensación venidera. Amén. Así es que aquí en el versículo 54 dice, 53, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, que es comer la palabra, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Llenándonos de la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come la palabra de Dios, porque el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. El verbo se hizo carne. Entonces tú, al leer la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, al tener la revelación de la palabra de Dios, estás comiendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estás comiendo, el Señor Jesús lo dijo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso los judíos en el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Pero el Señor Jesucristo estaba hablando cosas tremendísimas, que hoy, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado a los que amamos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que dice aquí, ¿sí? En el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Para alcanzar la resurrección tenemos que tener un cuerpo glorificado, el cual nos dará el Señor como un premio, ¿sí? Por haber vencido al pecado. Porque ahorita estamos en un cuerpo de pecado y nuestra meta es vencer al pecado. Y nuestra meta es que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo para poder llegar y entonces tener ese cuerpo glorificado, ¿sí? ¿Sí? Dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida. Es como decir, porque mi palabra es verdadera comida, porque el verbo se hizo carne, ¿sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Tú estás permaneciendo en Cristo. Al haberte conectado para escuchar la palabra de Dios y al estarte conectando para estar escuchando la palabra de Dios,
entonces estás comiendo la carne de Cristo y estás bebiendo su sangre y estás permaneciendo en Él. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. ¿Sí? Así es que dice aquí el versículo 57, dice, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre, ¿qué? Viviente. Dios es un Dios de vivos. Y yo vivo por el Padre, ¿sí? Yo vivo por el Padre. Tú tienes vida por Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo vive por el Padre. Él vive por el Padre y tú tienes vida porque tú estás en Cristo. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Es decir, tenemos que alcanzar la meta de tener un cuerpo glorificado. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mi hermano, no hay duda, estamos siendo invitados a vivir eternamente. Tenemos que seguir comiendo la palabra de Dios. Y cuando tú comes la palabra de Dios, estás comiendo el cuerpo de Cristo, estás comiendo la carne de Cristo, estás comiendo el pan de Cristo, porque Jesús es el pan de vida. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Así es que, regresando aquí a 1 Corintios 10, 18, dice 1 Corintios 10, 18, mira a Israel según la carne, ¿sí? Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro que sí. Recuerda que el sacerdote se tenía que comer el sacrificio. Mira, vamos aquí a Levíticos 7, 6. Mira, vamos aquí a Levíticos 7, 6. Dice aquí, dice, antes de leer el 7.6, fíjate, Levítico 7.1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Un sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüellan el holocausto, o sea, donde sacrifican al animal, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Imagínate, lo degollan y rociarán la sangre alrededor. Y de ella ofrecerá toda su glosura, la cola y la glosura que cubre los intestinos. ¿Sí? Los dos riñones, la glosura que está sobre ellos, ¿sí? Y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la glosura sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida es a Jehová, es expiación por la culpa. Entonces degollan al animal, ¿sí? Toman la glosura, la cola del animal, y cubren, y la glosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la glosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la glosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo pone y hace que se queme, ¿sí? Ofrenda encendida es por la expiación de la culpa. Versículo 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Imagínate al sacerdote. Este es un sacrificio a Dios que Dios instituyó y me tengo que comer. Cuando comía todo eso, la culpa era quitada. ¿Qué estaba habiendo en su conciencia de ese sacerdote? Que estaba haciendo una cosa santísima, santísima. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa, ¿sí? Así es que aquí vemos lo que Dios, ¿qué estaba haciendo Israel qué hacía el sacerdote en ese momento cuando estaba comiendo esto? Estaba comiendo algo muy santo. Entonces, por lo cual, dice aquí,
Dice aquí, mirar a Israel según la carne. Dice, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro, el sacerdote estaba en el altar, es partícipe del altar. Dice en el 19, que digo pues que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. No, el ídolo no es nada. El asunto es a quién se lo está sacrificando. Entonces, ¿qué está haciendo un gentil cuando sacrifica? A los demonios lo está sacrificando porque ellos no sacrifican a Dios. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces, todas las personas que ponen un altar de muertos están haciendo no están haciendo una ofrenda a los muertos, le están haciendo una ofrenda a Satanás. ¿Entiendes? Le están haciendo una ofrenda a Satanás. ¿Sí? Así es que, y no a los demonios sacrifican y no a Dios. Están siendo partícipes de un altar satánico. Están siendo partícipes de un altar satánico, ¿sí? Y no quiero que nosotros los cristianos nos hagamos partícipes con los demonios. O sea, tú no te puedes ni por aquí volverte a postrar ante un altar de los muertos. No te puedes postrar ahí. Porque si tú te postras ahí, estás ofreciendo a los ídolos porque estás poniendo la conciencia. Dice en el versículo 21, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Sí? No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El día de mañana participaremos de la Santa Cena a un solo Dios. Y comeremos la carne de Cristo y beberemos su sangre, porque en nuestra conciencia somos partícipes de ese altar al único y Dios verdadero ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, lo mejor es evitarlo. Pero ahora, yo quiero poner el día de hoy, y con esto quiero terminar el tema de hoy. Ok, yo estoy de acuerdo, voy a evitarlo, no estoy de acuerdo, pero hay un tema muy importante, ¿sí? El amor edifica, el conocimiento envanece. Tenemos conocimiento de esto, lo acabamos de estudiar y ya lo sabías, y si no, fuiste lleno de más información de parte de Dios por su precioso Espíritu, de que esto no lo debemos hacer. Pero ahora, ¿qué hay con la importancia de ganar a los incrédulos? Si tú te llegas a encontrar en una situación muy comprometedora, como el ejemplo que yo les decía anoche, de decir, de esta discípula que yo tenía en un instituto bíblico, donde decía que su mamá ya cada año era muy importante para ella su altar a los muertos, y todos sus hijos tenían que participar en la comida, y dice, ¿qué tengo que hacer? Y yo le decía, bueno, pues lo primero es pedirle disculpas, que no vas a poder ir, que no esto. No, dice, no me la perdona. O sea, es una situación muy, muy, muy especial. Si es que el conocimiento nos hace saber que un ídolo no es nada y que no debemos poner la conciencia. Pero si tú en algún momento te sientes muy, muy comprometido, es más importante, el amor edifica, y tenemos que ganarlos para Cristo. Tenemos que ser sagaces, tenemos que ser como ese mayordomo infiel que puso el ejemplo del Señor Jesucristo, que dice que su patrón lo encontró robando y lo corrió, y dice, antes de que se enteren todos de que ya me corrieron, fue y cobró lo que le debían al patrón, y dice, yo te divido la deuda a la mitad, y agarró, y el Señor lo admiró por su sagacidad. El Señor Jesucristo admiró ese mayordomo diciendo,
este mayordomo malo, porque dijo, es un mayordomo malo, pero dijo, fue sagaz, fue sagaz. Y eso significa que nosotros debemos ser sagaces, hay que ganar esas almas. Ellos, los gentiles y familiares muy cercanos, si tú te encuentras muy comprometido, tengamos misericordia de ellos, entendamos que para ellos es locura lo que nosotros hacemos y nos aislamos y nos separamos, porque para nosotros es lo correcto, pero para ellos tú, quizás, por ejemplo, tú tengas un amigo, un conocido del cual lo amas mucho porque fue tu amigo, tu amiga, porque fue tu familiar, porque en este caso, como esta señora era su mamá, la tiene que ganar para Cristo. Y recuerda una cosa muy importante, la conciencia tiene que ver mucho. Nosotros ponemos nuestra conciencia cuando celebramos la Santa Cena. Nosotros ponemos la conciencia cuando leemos la palabra de Dios. Para nosotros el jugo de uva significa la sangre de Cristo. Para nosotros la galleta o el pan que comemos es el cuerpo de Cristo cuando lo celebramos. Por eso dice, no te vayas a postrar a ningún altar y pongas tu conciencia. Por eso dice en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí es un versículo tremendo porque dice que todo nos es lícito. O sea, si tú juegas un deporte, que bueno, no te edifica en el espíritu, pero te hace que estés bien sano y te diviertes y todo lo que te puedas imaginar. No estás pecando, no lo lleves nunca a las cosas espirituales, ¿no? Nunca lo lleves. Es decir, por ejemplo, si alguien me dice, a mí me gusta torear, me encanta sentir la sensación de un torero, y yo me acuerdo cuando los veía yo en Chapultepec muy temprano, ahí a los que practicaban lo de los toros. Cómo les gustaba el sentir que pasaba el animal y traían uno de esos en un carrito, lo disfrutaban mucho. Pero ¿qué sucede cuando se meten ya a la parte espiritual? Y ahí no funciona. Entonces todo te es lícito, pero no todo te edifica. Por eso el apóstol Pablo dice que nada edifica el deporte, ¿no? El hacer ejercicio, nada te sirve, ¿no? Y cualquiera diría, oye, ¿cómo me dices que el hacer ejercicio no me conviene? No, sí te conviene hacer ejercicio. No te edifica en el espíritu, y todo lo que te edifica en el espíritu es para tu bien y son cosas eternas, ¿sí? Así es que todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Pero aquí dice una clave importantísima en el versículo 24 el Señor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El amor edifica, el conocimiento envanece. Es más importante el amar, ¿sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos. Me están invitando a una fiesta de muertos y del otro, y buscaré la manera de pedirles perdón, de decirles que no puedo participar, que les doy las gracias. Pero a ver, puedes llegar a tener una situación muy, muy comprometedora, ¿sí? Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de qué, de conciencia. Si tú estudias el Antiguo Testamento, estaba prohibido ciertos animales que no debían de comerse, porque Dios así lo estipuló. Claro que para nosotros ya podemos comer de todos los animales. Recuerda que cuando Pedro para mostrarle que fuera a compartir a los gentiles, le bajaban todos los animales que estaban prohibidos y le decía el ángel, come, ¿no? Y dice, no, ¿cómo crees que va a comer? Y entonces el Señor le dijo, no llames sucio lo que yo ya limpié. Yo fui a esa cruz por todo el mundo, ¿sí? Así es que dice, de todo lo que se vende en la carnicería come sin preguntar nada por motivos de conciencia.
porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Todo fue creado por Dios, ¿sí? Todo fue creado por Dios. Todo el punto está en la conciencia, ¿sí? Dice en el versículo 27, si algún incrédulo, aquí está un compromiso, si algún incrédulo te invita y tú quieres ir, es decir, estás firme, tienes crecimiento espiritual, de todo lo que te ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ni siquiera preguntes, para ti del Señor es la tierra y su plenitud, ¿sí? Pero dice aquí, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, esa persona que te invitó, ese sí está poniendo su conciencia y se lo está ofreciendo a los demonios, ¿sí? No lo comas por causa de aquel que lo declaró, ¿sí? Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque para ti dices, yo con tal de ganar a esta persona, voy a comer con esta persona y aunque lo haya ofrecido a los ídolos, mi conciencia no la voy a permitir. Aunque estás caminando en la orillita, ten cuidado porque puedes contaminar un débil. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No digo la conciencia tuya, sino del que la declaró. Eso fue sacrificado a los ídolos, no lo puedes comer. Dices, no lo voy a comer, porque si lo como, voy a hacer piedra de tropiezo con ese hermano. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hay del otro que te invitó? ¿Sí? Tendré que hablar la palabra de Dios con claridad y decirle, hermano, yo te quiero decir que hay cosas muy, muy profundas en esto. Yo te invito a que conozcas al Señor. Si es que se me diera una situación. Pero si no me encuentro ningún hermano y lo voy a ganar para Cristo, y me encuentro muy, muy comprometido, ¿sí? Dice, versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Sí? Imagínate un pan de muerto. Es un ejemplo muy, muy claro de que casi en todos los hermanos en Cristo, su conciencia no es contaminada por comer un pan de muerto. Habrá algunos hermanos que sí, porque así fueron enseñados en su iglesia, ¿no? Fueron enseñados que ese pan fue hecho para los muertos, ¿no? Pero tú dices, yo fui a la panadería y lo están vendiendo y es un pan. Es como una concha. Es un pan dulce. Para mí, dices tú, no tiene ningún problema de conciencia. Lo voy a comer. ¿Sí? ¿Vas a dar gracias a Dios por ese pan? Claro que sí, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y tú qué vas a hacer? Dar gracias por los alimentos, porque esa masa con la que se hizo, esa harina con la que se hizo, es con la misma que hacen un pan, hacen una concha, hacen otro tipo de pan. Cualquier pan dulce, porque en México si algo tenemos rico es el pan dulce. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en el cual para ti, casi en todos nosotros, no nos da carga de conciencia comer un pan de muerto. Pero casi a todos nos da mucha carga ir y comer de una ofrenda a los muertos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso fue ofrecido a los muertos. Yo soy honesto, a mí yo evitaría al máximo comer algo de una ofrenda a los muertos. Solamente que estuviera yo muy comprometido porque el amor edifica. Sin contaminarme, pero simplemente de agarrar, aunque sea una naranja de la que fue ofrecida a los muertos, aunque me dijeran, tómate este agüita que fue ofrecida a los muertos,
me costaría, ¿sí? Me costaría mucho trabajo hacerlo. Me costaría trabajo porque mi conciencia me dice, no, esto fue sacrificado. Hubo mucha gente que aquí estuvo buscando adorar muertos y estaba adorando a Satanás, ¿sí? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Pero dice en el 32, no vayas a hacer tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seas tropiezo a los judíos, no seas tropiezo a los gentiles, no seas tropiezo a los hermanos. ¿Sí? No seas tropiezo para todos ellos. ¿Sí? Dice en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean ¿qué? Salvos. Para que sean ¿qué, mis hermanos? Salvos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. El amor edifica. El amor que edifica. No puedes agarrar a bibliazos a la gente. No puedes llegar y decirles, tú estás mal, mi hermano, estás equivocado. Mira, no les hables de la tradición. No les hables de donde todos venimos, porque casi todos los que somos mexicanos venimos de esa tradición que ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Todos venimos de ahí, ¿sí? Así es que lo primero que agarramos decirles que no puedes adorar esa imagen, ¿sí? No puedes hacer, los vas a atacar. Mejor sé sabio y busca, ¿sí?, agradarlos, ¿sí?, y compartirles de Cristo, ¿sí? Compartirles de Cristo. Finalmente nosotros venimos de una tradición donde también se hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque todas las oraciones le pedíamos a una mujer, ¿sí? Entonces, seamos sabios, compartamos de la parte que ellos también están de acuerdo, ¿sí? Es decirles, mira, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. Siempre habla de la palabra de Dios, pero sé sabio, gánalos para Cristo, como también yo en todas las cosas, dice el apóstol Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Agrado a quién? A todos. ¿A quién agradas? A los judíos, a los gentiles y a la iglesia. El amor edifica. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? El amor edifica, el mejor camino que tenemos. ¿Quieres agradar a Dios? Anda en amor. Anda en amor. No contiendas con la palabra de Dios, con nadie. No entres nunca en el tema de la discusión. Acuérdate que en el mundo se decía, ¿quieres agarrar una discusión que no tiene fin? Habla de religión o de política, ¿no? ¿Sí? Así es que no nos metamos a nunca contender con la palabra de Dios. Hablemos la palabra con denuedo. Con denuedo es con conocimiento de la palabra de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean ¿qué? Sean salvos. Entonces, resumiendo todo lo que estuvimos viendo estos 2 días, mis hermanos, el motivo de todo esto es evitarlo, pero debemos caminar en amor y buscando ser sabios para ganarlos para Cristo. Tú y yo recordemos, de ahí venimos, un día estuvimos ahí. Así es que, mi hermano, tú y yo debemos caminar en amor para ganarlos para Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios.
Gracias a Dios que ya llegamos a Cristo y nos gozamos, y nosotros damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero ahora hay muchos hermanos que en la presencia de Dios van a ser salvos. Y Dios quiere, ¿sí? Dios quiere que todos sean salvos. Entonces caminemos en amor y no contendamos con los del mundo. Ganémoslos para Cristo. Pablo lo dijo de otra manera: yo me hago al judío para ganar a los judíos. Yo me hago al gentil para ganar al gentil, para ver si puedo ganar algunos. Nuestra posición es ganar almas para Cristo. Nuestra posición es edificarlas para Cristo. Nuestra posición es pastorearlos para Cristo. Ahí, ¿sí? Ahí ese es el camino que tenemos que hacer, ¿sí? Ganar almas para el Señor. Recuerda que Dios ya nos dio todo lo que se necesita y te lo dio conforme a su capacidad. Así es que si te dio 2 talentos, llévale 2 talentos más. Si te dio 5, llévale otros 5, porque esa es la función. Y esos 5 talentos es porque son talentos igualitos como los que te dio el Señor. No solamente los llevas a Cristo, sino también los discipulas, los edificas, para que estas mismas personas alcancen el conocimiento de la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y nos muestras que el amor edifica. Y nosotros, tú has derramado tu amor en nosotros, porque fue derramado por el Espíritu que nos fue dado. Gracias te damos, Señor. El amor de Dios está en nosotros. El amor tuyo, Padre, está en nosotros. Nosotros tenemos que dar ese amor que no busca lo suyo, solamente busca agradar a los demás, ese amor que nos irrita, ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ese amor que edifica, Padre, te damos gracias, Señor. Concédenos, Padre, hablar tu palabra, pero con el poder de tu Espíritu Santo y con denuedo con todo lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Estamos ahí pendientes. Mañana prepárate con tu conciencia, porque vas a celebrar la Santa Cena para ser partícipes de ese altar, tomando ese jugo de uva que significa para ti y para mí, significa la sangre de Cristo. Y esa galleta o ese pan representa el cuerpo de Cristo. Amén. Dios me los bendice mucho. Amén. Dios, estamos ahí pendientes. Hola Samuel, qué gusto saludarte. Entonces ahí, mis hermanos, sigamos creciendo en la palabra de Dios, sigamos comiendo a Cristo, sigamos llenándonos de su palabra, que con eso el Señor nos regalará un cuerpo glorificado para ser ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿sí? Bendiciones a todos mis hermanos. Bye. Dios me los bendice.